Bueno, seguimos ahora con la siguiente característica, ¿no? El sujeto cultural es una instancia del discurso ocupada por el yo. Y acá se basa Cross en Benveniste. Emile Benveniste, si no lo llegaron a ver o a trabajar todavía, fue discípulo de Saussure, sigue su línea, ¿no? Su teoría lingüística, pero Benveniste se da cuenta que hay alguien muy importante que queda fuera de la teoría de Benveniste, que es el hablante, ¿no? El hablante al que Benveniste llama sujeto. Entonces él, digamos, se dedica, entre otras cosas, a ver cómo es la relación del sujeto con la lengua y cómo ese sujeto se mete en el discurso, ¿no? Él dice, el ser humano se constituye como sujeto y el lenguaje fundamenta el concepto de ego, ¿no? Es decir, a través del lenguaje, todos nosotros, cada uno de nosotros, somos un yo que dice yo, ¿no? Entonces, al decir yo, nos convertimos en hablantes y nos convertimos en sujetos. Y dice, la palabra yo es una forma vacía, porque ¿quién es yo? Yo no es nadie, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, en una pared que dice un corazón y dice, Matías, te amo, bye yo. Pobre Matías nunca va a saber quién lo ama, porque yo puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, esa categoría vacía que es yo se llena de contenido cuando alguien dice yo, ¿no? Si yo digo yo soy profesora, ¿no? Ese yo soy yo. Pero si uno de ustedes dice no, y yo soy alumno o yo soy alumna, entonces ese yo va a ser ustedes, no voy a ser yo. Parece un juego de palabras y algo medio tonto, pero es muy interesante el tema. Cuando el sujeto, cuando el hablante se apropia del lenguaje, utiliza el lenguaje y dice yo, ¿no? Se convierte en sujeto, el sujeto habla el lenguaje, ¿no? Es decir, nosotros como sujetos decidimos qué es lo que queremos decir. En este momento yo estoy decidiendo qué es lo que quiero decir, que es explicar esto, que tiene cierta complejidad. Pero al mismo tiempo, las formas, es decir, la manera en que yo armo la frase, el tipo de palabras que utilizo, hablan por mí. Voy a dar un ejemplo. Es un ejemplo que siempre doy, pero y los que están recursando me lo escucharon decir antes, pero siempre lo repito porque me parece muy gráfico. Una vez venía caminando por la calle y paso por un kiosquito de revista y de golpe veo así en una revista grande las declaraciones de una persona que decía, le pedía a fulana, supónganse, le pedía a María que se venga a vivir conmigo. Y cuando yo leí eso, claro, uno va desarrollando lo que se llama el ojo semiótico, ¿no? Entonces a veces hay cosas que nos pegan, nos llama la atención y me puse a pensar y dije, bueno, en esa frase, es una frase que está construida de manera machista, porque él podría haber dicho, María y yo decidimos vivir juntos, o podría haber dicho, María vino, decidió vivir conmigo, y sin embargo él pone, le pedí a María que se venga a vivir conmigo, ¿no? Entonces, como que ese yo en esa frase aparece como el centro del universo y como quien toma todas las decisiones, y ella fue a vivir con él porque él se lo pidió. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que esa persona es machista? No, probablemente no lo sea. Pero en esa frase, sin que él se diera cuenta seguramente, ese sujeto cultural machista metió la cola y apareció.
Entonces, en ese armado de la frase, está diciendo algo que va más allá de lo que quiso decir. Otro ejemplo. Está el nene con la pelota, ¿no? en la sala, y la mamá le dice: dejate de jugar con la pelota adentro, anda afuera que vas a romper algo. El nene no le da, como todos los chicos, no le da mucha bolilla, sigue jugando y de golpe se le escapa la pelota, golpea un florero, cae, se rompe. Y la mamá escucha el crash, ¿no? Y pregunta: ¿qué pasó? Y el nene dice: se cayó el florero. ¿Se cayó el florero solo? No. Él lo rompió, sin querer, pero lo rompió, ¿no? Pero entonces fíjense cómo él construye la frase de tal manera de el sujeto desliga responsabilidades. Esto lo pensó el nene. Dijo: voy a decirle así para que no me rete. No, lo dice inconscientemente. ¿Por qué? Porque es un acto cultural, ¿m? Y forma parte de ese sujeto cultural. Dice también Benveniste entonces que una cosa es el sujeto que habla y otra cosa el sujeto que es hablado en el discurso, ¿no? Entonces este sujeto hablado es ese sujeto que dice aquello que no se da cuenta que está diciendo, que el discurso en cierta forma le hace hablar. Ese sujeto hablado para Benveniste, este sujeto hablado para Cross es el sujeto cultural. Y por último, la subjetividad, el sujeto cultural es una subjetividad emergente del sujeto no consciente, ¿no? Y esto lo toma de Lacan. Lacan fue un psicólogo, discípulo de Freud, ¿no? Entonces en él está esto del consciente y el inconsciente. Dice: el discurso del inconsciente emerge en el discurso del sujeto. O sea, muchas veces uno dice cosas que no está queriendo decir, pero que el inconsciente nos hace decir. Y ese discurso del inconsciente tiene muchos elementos simbólicos que pertenecen al preconsciente colectivo. Ese preconsciente colectivo es aquello que no es del todo consciente, pero que no es inconsciente, sino que está ahí como en el limbo, en el límite, pero que en cualquier momento puede ser consciente. Es lo que Cross llama sujeto colectivo. Les voy a leer una cita textual de Lacan, porque me parece que es interesante. Dice: el lenguaje aparece, pues, como la actividad subjetiva por medio del cual se dice algo distinto de lo que se cree decir en lo que se dice. En cierta forma es lo mismo que dice Benveniste, solo que Lacan lo ve desde la perspectiva psicoanalítica, ¿no? O sea, ya no es el discurso el que me hace decir, sino que atrás del discurso está el inconsciente. Y ese algo distinto que el inconsciente nos hace decir, tiene que ver precisamente con el inconsciente, pero también con aquello que no es consciente, pero que es en donde se inscriben o donde están contenidos las particularidades socioculturales y los valores culturales. Esto que se entreteje en el discurso, que está almacenado en nuestra memoria y que se reactiva por medio de lo que Lacan llama sujeto no consciente. Este sujeto no consciente para Cross es el sujeto cultural. Bueno, vamos a ir despacito con esto. Yo les sugiero que después que hayan escuchado los videos, lean el capítulo que les voy a dejar en el aula del sujeto cultural. Vamos a habilitar una pizarra de Padlet para que ustedes pongan todas las dudas y todas las preguntas que tengan, ¿sí? Y después
vamos a avanzar con otros teóricos. Ahora vamos a ver, así como al hilo, 3 teóricos y después vamos a ir a trabajar con los textos. Bueno, nos vemos en el aula virtual.